Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión y conforme vayan ingresando, pues te vamos a dando acceso a los demás para que podamos aprovechar el poquito tiempo que tenemos en esta sesión y pues lo que puedas estar. Bienvenida, gracias Laura. Ya está grabándose la sesión para igual compartirla más adelante en Claro, que por cierto ya le subí la actividad de hoy ahí. Unidad 4 que vamos a iniciar o que iniciamos la semana pasada se llama la atención a la diversidad del alumnado. Tiene cuatro temas, como todas las demás unidades, y una última sesión en la que tendremos orientaciones y pues el cierre de los trabajos de esta unidad. Yo la verdad es que cambié un poquito el cómo se debe trabajar esta unidad porque pedía que hicieras una biografía de los alumnos, este, y pues de igual manera todo lo que se iba a trabajar en estas cuatro sesiones ya lo hemos realizado durante el primer mes de trabajo, que es en torno al diagnóstico. Entonces, para no centrarnos en solo dos de los alumnos, a lo mejor, me voy a basar en el establecimiento del diagnóstico del grupo, como ya se supone que para estas fechas, antes del CT, ya lo vamos a tener concluido o lo vamos a estar concluyendo para retomarlo en la Junta de Consejo. Entonces, vamos a ir a la par o a la mano de esta actividad que estamos trabajando en nuestra escuela. Este es el temario de la unidad 4. Como les comentaba, son cuatro temas y una sesión de orientación. El primer tema es la diversidad de mi grupo escolar, el reconocimiento de experiencias y ritmos de aprendizaje distintos en el aula. El siguiente tema es los rasgos de las prácticas docentes que favorecen la atención a la diversidad, que era un tema que el ciclo anterior, pues sí, nos generaba todavía cierta duda, todavía cierta, este, sí, duda de cómo abordar esto de las aulas inclusivas o la educación inclusiva. Este, y cómo atender cuando tenemos una cantidad de alumnos pues grande, ¿verdad? Si aún con un grupo pequeño es difícil porque hay pues variados ritmos de aprendizaje, necesidades, características. Entonces vamos a hablar un poquito más de cómo a partir de nuestra práctica docente podemos favorecer esa atención a la diversidad, qué estrategias didácticas para atender la diversidad asociada a condiciones personales, a lingüísticas, culturales del alumnado podemos trabajar y ver la escuela como un espacio que ofrece una respuesta educativa comprensiva y diversificada, acorde con esas características y necesidades de niñas, niños y adolescentes que identificamos en esta parte diagnóstica del ciclo escolar. Y por las orientaciones y cierre de entrega de evidencias del mes, pues si alguna evidencia les falta realizar, hay chance de poder entregarla en esa última semana. Estos son los cuatro propósitos en torno a los que vamos a estar desarrollando los temas de la unidad 4. Reconocer que cada estudiante posee aprendizajes y experiencias varias, producto pues de las condiciones en las que está inmerso el alumno o la alumna, desde lo familiar, lo cultural, lo social, de dónde procede, su procedencia, vaya, la importancia que todo esto tiene en nuestra intervención docente. Distinguir los rasgos de las prácticas docentes, que además los propósitos van acorde a los cuatro temas, identificar las estrategias y reflexionar el papel de la escuela en este espacio de dar esa respuesta a la diversidad. En el tema uno, la diversidad de mi grupo escolar, reconocimiento de experiencias y ritmos de aprendizaje distintos en el aula. Tiene tres propósitos, que con el desarrollo de las actividades, tanto la actividad de la semana anterior como la de esta semana, y podamos identificar qué es, cómo se percibe la diversidad en el aula, cómo la percibes en tu aula. No nos vamos a ir a una aula idílica o imaginaria, aterrizado siempre en tu grupo actual,
Reconocer que cada alumno tiene aprendizajes y experiencias variadas, lo que mencionábamos, producto de todas estas características, y valorar la importancia de esa diversidad para nuestro trabajo, porque es tan importante conocer esta diversidad de nuestro alumnado. ¿Para qué nos sirve, verdad? Si reconocemos que los alumnos son diferentes, sus capacidades, talentos, intereses, formas de aprender, formas preferidas de hacerlo incluso, porque a lo mejor aprenden de distintas maneras, pero siempre hay una forma preferida de hacerlo. Nuestra intervención también va a ser diversificada. Si no conocemos todo esto, pues no vamos a poder dar una atención diversa, vamos a encasillarnos a lo mejor en un estilo de enseñanza, un estilo de aprendizaje, de actividades de aprendizaje, y pues va a funcionar para unos cuantos, no va a funcionar para todos, me está claro. Para algunos va a ser casi que imposible poder tener avances porque a lo mejor es todo lo contrario a su forma de aprender, a su estilo, a su ritmo. Entonces, en lugar de ayudar a que se dé ese desarrollo de aprendizaje, pues vamos a estar siendo una barrera de aprendizaje, porque a veces también el maestro es una barrera de aprendizaje para el alumno, o la alumna. Pero, ¿qué es la diversidad? Aquí espero que estudiamos un poquito más para que puedan dar sus aportaciones sobre qué es esa diversidad, cómo se expresa esa diversidad en el aula. Así que voy a agregar esto a la actividad que tenemos en el foro. Esta pregunta, ¿qué es la diversidad? ¿Cómo se expresa en el aula? Si tiene alguna aportación, compañera Laura, bienvenida a su aportación. Muy bien, pues la diversidad que podemos encontrar en el aula la encontramos, como ya lo mencionábamos, desde los intereses del alumno. De la diversidad, pues todas esas distintas maneras de vivir la vida de cada uno de los alumnos y de expresarse, de socializar el aprendizaje. Ujú. Como lo mencionaba la compañera Laura, va ligada a las diferencias y necesidades de nuestros alumnos y alumnas. Y es, permítame tantito, parte de esas diferencias, de esas necesidades, de esas características. A lo mejor van a tener similitudes, van a tener cosas en las que se parezcan un poco por el área o en el contexto en el que se desenvuelven. Bienvenida, maestra Rubí. Estamos hablando un poco acerca de qué es la diversidad en el aula, cómo se expresa. Y pero va a haber diferencias porque de una familia a otra pues siempre tenemos nuestras rituales familiares, tradiciones, creencias muy distintas de una familia a otra, ¿verdad? Incluso entre vecinos, aunque vivamos en la misma calle. Entonces, estas tradiciones, creencias, cultura, este, costumbres familiares, costumbres de la comunidad en la que están inmersos, costumbres del país en el que viven, pues va a ser que esta amalgama de características, necesidades, diferencias, nos dé como resultado un aula con diversidad. No hay aulas sin diversidad. Eso siempre lo vamos a encontrar. Va a haber un alumno que a lo mejor para él va a ser más fácil eh, realizar, no sé,
como a la antigüita, ¿no? Resúmenes, apuntes, cuestionarios, pero va a haber otro que diga, es que yo no me concentro, o sea, leer lo mío no es, yo necesito manipular, hacer, si me pones a trabajar en equipo, si me pones a una entrevista directa con la persona, pues va a aprender más, ¿verdad? Hay quien a lo mejor va a aprender más, escuchando, otros, viendo material como videos, visuales, ¿verdad? Audiovisuales. Entonces va a ir dependiendo de cada necesidad, cada estilo, cada ritmo del alumnado, cómo va a ir creciendo esta diversidad en el aula. A lo mejor va a haber aulas o grupos en los que no encuentres tantas diferencias, sean unas que otras, alguno que otro caso, pero, por ejemplo, antes era más de que el alumnado fuera más audiovisual en cuanto al estilo, ¿verdad? De aprendizaje. Y ahorita es más que como ya lo audiovisual está tan de la mano con la vida diaria, ya sí le aprenden de esa manera, pero necesitan más lo kinestésico para concentrar su atención, porque pues ya el ser humano está adentrado a estudiar, a estar pasando la página rapidísimo, que eso ya no hace que se concentren, entonces necesita otro tipo de actividad distinta que pueda apropiarse de su concentración en la actividad de aprendizaje. Eso es nada más del estilo de aprendizaje, pero hablamos también de capacidades, condiciones. Vamos a entrar un poquito más en eso. Si reconocemos, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Me fui se me fue para atrás. Bueno, aquí les iba a preguntar cómo podemos reconocer la diversidad del alumnado. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para qué instrumentos podemos utilizar para reconocer esa diversidad? ¿Cuáles usaste tú durante esta etapa diagnóstica para hacer esa lectura de la realidad en tu grupo? Yo, por ejemplo, El test de estilos de aprendizaje. muy bien, el test de estilos de aprendizaje, que sí, ya antes casi se aplicaba muy poco, la verdad, y ahorita ya es como que el del default, siempre ya lo tenemos listo, ¿verdad? Y hay muchas ediciones para primaria menor, para primaria mayor, etcétera. Muy bien. Yo utilicé entrevista con los alumnos, uno por uno, con una hoja, obviamente, pero ellos iban encerrando, como tengo primer año, pues iban encerrando sus respuestas con imágenes, pues acorde a primer grado. ¿Qué grado tiene, maestro Rubén? Creo que ya no escuché. ¿Qué grado está atendiendo este ciclo? Primer grado, Primero nuevamente. también. Ah, muy bien. De Este, hecho, como están chiquitos, yo en los primeros días les puse a hacer un dibujo sobre cómo pues era a su alrededor para conocer más el contexto, porque me ok. cambié de lugar. Estaba en el Carmen y ahora estoy en García. Sí, entonces para conocer más ahí cómo era desde su familia, si dibujaban a su papá y muchos empiezan a platicar. Yo no dibujé a mi papá porque no vive en mi casa. O cositas así para saber cómo estaba el De su contexto de los contexto. niños. Sí, Muy bien. Es parecido al Carmen, es similar, un poco el contexto. pues algunas cosas. Y están Veo relativamente que sí hay cerca. mucha diferencia. Bueno, en el Carmen estaba en el turno de tarde. Ajá. Sí, en el turno de tarde y ahora estoy en el turno de mañana. Ok, muy bien. Y como que sí cambia, los niños tienen un poquito más de disciplina, no sé, yo vi que sí había un cambio en los niños, pero Sí, sí tienen muchas cosas similares. sí, pues en todos los contextos de la metropolitana a lo mejor se tienen muchas similitudes, ¿verdad? Más en las áreas aledañas como Juárez, García, de Carmen.
Todas esas zonas son un poquito más parecidas en contraste, por ejemplo, a las escuelas del centro, pero sí, también es curioso que pasa eso en turno matutino y turno vespertino, y lo he notado. Y qué bueno que ya está en el turno matutino, es lo que tú querías, ¿verdad? Ya hay que te hayas acercado un poquito, ¿verdad? Bueno, yo también utilicé el dibujo. En primer grado es muy común, el dibujo a lo mejor ya o con imágenes, ¿verdad? En cuanto a la entrevista por alumno. Ya en un primaria mayor, pues a lo mejor va a ser una entrevista escrita. Para los padres de familia utilicé también una entrevista, escrita, porque pueden, en preescolar sé que hacen una entrevista familia por familia. Este, se les da creo que ese día no asisten los niños, algo así, se les da un horario para que asistan a la entrevista y todo, pero acá en primaria no he logrado, al menos en mi escuela, que lo podamos hacer y si es necesario, porque pues no es lo mismo que te mandan las hojas y luego ya te sientes a leer, recabas información, pero no es lo mismo ver pues el face to face, ¿verdad? Mientras realizas la entrevista. Es todavía más enriquecedor, las lecciones de experto familia, etc. Otro instrumento también pues son los exámenes diagnóstico o pruebas de diagnóstico para ver si conocen vocales, en el caso del primer grado, el espacio, la ubicación, los números del 1 al 10, ¿verdad? Que es lo básico que revisamos en la etapa diagnóstica. Y si le pueden tomar captura de pantalla les va a ayudar mucho. Son como que mm, no, pues son los aspectos o referentes para realizar tu lectura de la realidad, que sería la lectura de la realidad te va a llevar al diagnóstico. La lectura de la realidad es esa parte en la que recabamos toda la información este, en torno al contexto del alumnado y este proceso pues nos va a llevar a realizar nuestro diagnóstico. Entonces, para realizar esta lectura de la realidad están estos aspectos, esta diversidad. Está la diversidad de capacidades, que son las dificultades del lenguaje que pueda tener el alumno, si es sobresaliente en algo académico o artístico o deportivo, o si practica alguna actividad extracurricular, si hay barreras de aprendizaje, participación y convivencia, si hay alguna discapacidad, trastorno o condición. En la diversidad social, pues con quién vive, con quiénes convive, nivel socioeconómico, el tipo de familia. Estos aspectos te van a ayudar, por ejemplo, a que tú diseñes tus propios instrumentos, tu propia entrevista. Por ejemplo, si es a través de una entrevista escrita, o un formulario, si es más accesible para los padres de familia de tu escuela, que vaya cubriendo cada uno de los aspectos que están aquí en estas áreas de las diversidades, ¿verdad? Están las particularidades de situaciones, si tiene padres o a lo mejor es huérfano, si es violentado o abusado, si es, hay ningún error, víctima, víctima de alguna situación específica que se tenga que identificar, ¿verdad? Si, por ejemplo, eso lo vas a saber cuando el niño está en un proceso legal, este proceso se le hace saber a la escuela. Por ejemplo, cuando trabajas en escuelas que están dentro de internado o de dictapullo, pues pasa más este tipo de casos, ¿verdad? Yo trabajé en un tiempo en un internado religioso, pero adentro del internado estaba una escuela de la SEP. Y pues teníamos este tipo de particularidades porque teníamos alumnado con situaciones de orfandad, alumnado con situaciones que se les separó de los padres de familia o de algún familiar por situación de violencia o abuso, este, víctimas de, por ejemplo, bueno,
En el caso de otro alumno que sus papás estaban en privados en la cárcel, perdón, por extorsión, situaciones así bien específicas que sí, pues obviamente este, tenían mucho que ver con la diversidad de ese alumno, con sus necesidades, con sus características, con su ritmo de aprendizaje, o sea, cómo afectaba al alumno para la predisposición al proceso de aprendizaje, impactaba mucho y había que considerar todo este tipo de situaciones o particularidades cuando tú diseñas tu aprendizaje, específicamente al atender ese alumnado. Pero no es como que tú observes si el niño viene golpeado, no, es más como de casos en los que ya hay algo legal, hay un sustento legal y se le informa a la escuela. La diversidad lingüística, si su lengua materna es el español o a lo mejor es una lengua extranjera, ¿verdad? El idioma, el léxico que utilizan, hay alumnos que pues a lo mejor el nivel de estudios de los padres es un poco más elevado, se nota cómo habla, la diferencia en que utiliza las palabras, son niños que, por ejemplo, su contexto social, pues no hay un nivel de estudio, este, es un nivel de estudios un poco más bajo, pasan carencias, a lo mejor tiene un léxico más de calle, ¿verdad? Todo eso se va observando. La diversidad cultural, las costumbres, tradiciones, ocupación de padres y madres de familia, creencias, nivel de estudio de ellos, y lo que veíamos en cuanto a lo meramente áulico, la diversidad de ritmos de aprendizaje, los intereses del estudiantado, el test de BAC y el ritmo si es lento, moderado, sobresaliente. Ya teniendo todo esto, tú puedes ir diseñando tu instrumento o checando que el instrumento que tengas abarque todas estas diversidades para que puedas tener pues una lectura de la realidad más certera, lo más completa posible. Ahora, haciendo ya, recabando la información, yo te recomiendo, no sé, compañeros que están ahorita, me estoy diciendo bienvenida, maestra Rubí, ustedes ya redactaron sus diagnósticos, No, aún no, nos lo pidieron para la sesión del viernes. Yo creo mañana lo hago. así andamos. Ok, falta la redacción, pero pues ya, ya utilizaron varios instrumentos, ¿verdad? Ya los aplicaron durante este primer mes. Ahora lo padre, ¿verdad? Lo interesante y lo que es un poco tardadito, pues es toda esa información que recabamos hay que analizar. Pero tenemos muchas herramientas a la mano para hacerlo. ¿Qué pudiéramos utilizar para hacerlo más rápido? Porque yo ando en las mismas. Aquí tengo todo mi bonche ya de entrevistas, de todo lo que se hizo, pero pues hay que concretarlo, ¿verdad? Hay que hacer ese análisis con porcentajes, esa redacción, identificar, no sé si les pidieron a ustedes identificar dos problemáticas por grupo y por grado, ¿sí fue así? ¿O solo les Pues nos lo pidieron? pidieron de primero como tipo general y luego Ujú. después ya al aula de los estilos de aprendizaje, eh, los que estaban, por ejemplo, ya ve que aplicamos IDAI esta semana, Sí. los que estaban en presilábicos, de algunos que habíamos identificado pues un poquito más avanzados. Em, También pues cómo habían salido en el examen diagnóstico y también que agregáramos como observaciones generales que nos dimos como cuenta de si tenía noción de cosas o así. Ok, déjame ver si tengo el del año pasado, porque el pues ando en eso de construirlo. Mm, Miren, yo apoyo mucho del ChatGPT para escribirlo, o sea, utilizo mi prompt
para que me haga ese análisis y luego o sea, el análisis con todos los porcentajes, luego la redacción y luego, porque me lo piden hasta este, me lo piden con gráficas y todo eso. Y es una herramienta muy bondadosa, siempre que la sepas utilizar y que ya tengas todos los datos, porque pues no te va a dar datos mágicamente, ¿verdad? O sea, tú tienes que ingresar todos los datos de que en las entrevistas que realicé al alumnado, pues tantos niños, son tantos niños, tantas niñas, viven tantos con ambos padres, tantos viven solo con un padre o madre, tantos tienen familia extendida, y así te va escribiendo todo, 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 ¿verdad? Y luego ya te va arrojando los porcentajes, por ejemplo, cada aspecto que te mostré ahorita, te va identificando, ¿verdad? Los resultados y luego ya, bueno, ahora redáctalo a mí me pidieron específicamente dos problemáticas de mi grupo y luego dos problemáticas de mi grado, o sea, las problemáticas que coincidimos los tres grupos del grado pues van a ser las del grado, ¿verdad? Y con eso vamos a construir el programa de mejora continua de toda la escuela, con las dos problemáticas de cada grado. Este, que es todo un caminito, ¿verdad? Y a partir de estas problemáticas también construimos el programa analítico, es todo un caso, ¿verdad? Pero todo va a partir de la lectura de la realidad, del diagnóstico que redactemos con esa lectura de la realidad y con las problemáticas que identifiquemos. Como que por ejemplo, yo lo que llevo ahorita, identifico que mi alumnado está muy bajito en cuanto al proceso de lectoescritura. Tengo muchos prosilábicos en ir ahí y en la convivencia, el seguimiento de indicaciones. Igual los otros grupos de primero son las mismas problemáticas que con mayor peso, una que otra varía. Por ejemplo, mi grupo en cuanto a el conteo de números va bien, pero el otro grupo no. Entonces, hay una que otra que no están iguales por lo mismo de la diversidad, pero en las que congeniamos, pues las que vamos a mostrar, ¿verdad? Yo tengo aquí en esta computadora el diagnóstico total. A ver, a ver, perdón, informe, entonces lo comparto. Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Aquí no estaba lleno todavía. Entonces, bien, en cuanto a asistencia y puntualidad, falta de materiales, tareas que solicitan si las cumplen, participación de las familias en detalles de la escuela, las problemáticas que se identificaron. Y yo aquí había puesto de que las gráficas, este, de esos aspectos. Esto está sin terminar, pero es un diagnóstico inicial. Ya luego lo hicimos con redacción y todo, ¿verdad? Mm, así. Y ya está. Se lectura de la realidad, el grupo del segundo B, compuesto por tantos estudiantes, tantos niños y niñas. Se identifican diferentes barreras para el aprendizaje, participación y convivencia, distribuidos en actitudinales, culturales, pedagógicas, físicas, normativas. Y la evaluación de lectoescritura a nivel presilábico, tanto porcentaje del grupo, nivel silábico, silábico alfabético, alfabeto. Y luego conocimiento del alfabeto, tantas letras, que todavía no de ahí. Evaluación en lectura, estilos de aprendizaje, resultados de evaluación diagnóstica por campo,
observaciones individuales de algunos alumnos que requieren seguimiento especial, pues que ya me dio bastante, ¿verdad? Fácil. El contexto familiar, asistencia y traslado, el uso de la tecnología, infraestructura de la escuela, materiales escolares, consistencia y puntualidad, tareas, participación familiar. Y pues ahí, ¿qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto, verdad? Y yo aquí puse algunas propuestas. Hice lo de las actividades gamificadas con Harry Potter, de actividades de matemáticas y de cultura, que estuve trabajando con ese grupo el año pasado y me tuvo muy buenos resultados, la verdad. Y pues ahí están ya lo que me habían pedido, las problemáticas, centrarme en tres áreas de intervención y las gráficas, ¿verdad? Es algo requisitoso, pero bueno, podemos salir avantes con esto utilizando las herramientas que tenemos a la mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esta actividad que está relacionada con esto del diagnóstico? Ya hicimos una actividad que fue el formulario y nos ayudó, espero que les haya ayudado a ir construyendo esta lectura de la realidad. Si no lo han hecho, los invito a que lo vayan contestando con lo que ya tienen. Y la actividad 2 es este foro donde vamos a explicar por qué es importante conocer la diversidad del alumnado. Les puse algún material anexo, que es una lectura de 9 hojas y dos videos cortos uno sobre cómo identificar barreras de aprendizaje y otro sobre la diversidad en el aula. Y vamos a contestar por qué es importante conocer esta diversidad, qué instrumentos utilizaste en esta etapa diagnóstica y las dos problemáticas que identificaste en tu grupo y es necesario atenderlas a este ciclo escolar, como que las dos más apremiantes. Ahí donde dice por qué es importante conocer la diversidad, pues podemos agregar qué es la diversidad. Ujú. Y esta sería nuestra actividad de esta semana. Recuerden que van a tener de todas maneras hasta la semana 5 de esta unidad para ponerse al corriente con las actividades que les hayan faltado. De mi parte sería todo, compañeras. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Yo estoy contando las asistencias, ¿verdad? También como parte de su participación y así como las actividades. Estamos trabajando con el mismo Classroom. Le voy a cambiar nada más ahí el ciclo escolar y cualquier duda, lo que necesiten, instrumentos de evaluación que necesiten o que requieran, ya saben que con todo gusto en lo que pueda apoyarles, pues ahí estamos directamente en el web. Gracias, maestra. Muchísimas gracias por su tiempo, que tengan una excelente semana y igual cualquier duda que tengan para la construcción de su diagnóstico para el viernes, pues ahí estamos, ¿verdad? Para lo que se necesite. Que pasen bonita noche y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Hasta luego.